Dragon Ball Sparking Zero está a la vuelta de la esquina y todo el mundo está muy hypeado. Pero, sin embargo, yo no voy a poder disfrutar de este juego, ya que hace no mucho perdí todos mis ahorros haciendo un all-in al negro. Es que la ruleta estaba caliente. Fuck. Por lo que para compensar y olvidar que mi mujer me abandonó llevándose a mis hijos, he decidido hacer un repaso de las que son mis peleas favoritas de toda la franquicia de Dragon Ball. Y como diría Son Goku... ¡Ay, cabrón! Esto va a ser chingón, güeyes. Así que dicho esto, comenzamos. La primera pelea del top no es una batalla física, sino psicológica. Es bien sabido que cuando Freezer especulaba con los planetas que conquistaba, no pagaba sus impuestos correctamente, por lo que la Agencia Tributaria Intergaláctica se hizo eco de sus evasiones y puso a Freezer en su lista de morosos. Pero Freezer es muy astuto, por lo que para dar esquinazo a los cobradores intergalácticos, decidió desarrollar varias transformaciones que cambiaban su aspecto para no ser identificado, las que además lo hacían ver más imponente. Ahora ya empezamos con los madrazos. Si me preguntan, la mejor pelea de Dragon Ball original es la del torneo de las artes marciales entre Son Goku y Beetlejuice. Son Goku era extremadamente poderoso en ese punto de la obra, pero sin embargo, Beetlejuice, pese a no ser tan fuerte como Son Goku, siempre ha tenido una técnica impecable. Esto haría que el combate estuviese bastante reñido, pero sin embargo, pese a un feroz intercambio de golpes, Son Goku acabaría saliendo despedido del ring, por lo que el ganador indiscutible de esa edición del torneo de las artes marciales fue Beetlejuice. What are you doing? What are you doing? What? Me? Just hanging around. Pasamos del Dragon Ball original a la última película de Dragon Ball Super. La pelea de Cell Max contra los Guerreros Z tiene lugar en la base secreta de la Red Ribbon en el lago Michigan. En esta pelea, al rescatar a Pan y luchar contra los Gammas, aparece Cell Max, e incluso Cell Max llega a destruir Detroit. Pero bueno, Detroit está así de hecho polvo todo el año. Al rato, el presidente Biden se hizo eco de la batalla que estaba teniendo lugar en suelo americano y decidió apersonarse en el lugar. Debido a la rabia de ver el estado de Michigan destruido, Biden despertó su transformación de Sleepy Joe, la cual era un poco más poderosa que el Gohan bestia. Gohan consigue hacer un Makengo Sapo, pero tiene la mala suerte de que no logra impactar contra Cell Max, por lo que Joe Biden decide dejarse de juegos y acabar con Cell Max con su ataque estrella, el Biden Blast a un 10% de poder. You've done well so far, but up until now I've only been using a mere 5% of my power. Now let's see how well you fare against my Biden Blast! Mi saga favorita de todo Dragon Ball Z es sin lugar a dudas la saga de los androides, así que obviamente tenía que meter a la mejor pelea de la saga. ¿Cómo? Gohan vs Cell. Si eso nunca pasó. Yo estoy hablando de la pelea de Mr. Satan vs Cell. Los haters dirán que Cell one-shoteó a Satan en un segundo, pero eso es porque se resbaló. En medio del combate, Mr. Satan es tan astuto y está tan roto que se dio cuenta de que el ki no existe, solo eran trucos, y que cuando volaban estaban usando hilos, por lo que Mr. Satan se hartó de esa farsa y derrotó a Cell con mediana facilidad, lo que hizo que los guerreros Z se arrodillasen ante él y le diesen las gracias. Pasamos del último combate de la saga de los androides al primero. Vegeta contra Kim Jong-un fue un antes y un después para el personaje de Vegeta. Este mostró que finalmente consiguió transformarse en Super Saiyan, por lo que Vegeta jugaría con Kim Jong-un para hacerse el chulo, ya que este personaje es casi tan flipado como el Chocas. Y yo trabajo 14 horas al día, ¿o qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que es fácil estar aquí entreteniendo a miles de personas todos los días? Por lo que tras derrotar al Cyber Kim Jong-un, Vegeta se ganó el respeto de todos los guerreros Z menos de Tenzin Han, y de toda Corea del Sur también. Pero sin embargo, el que fue el mejor día de Vegeta fue el peor día en la vida de Yamcha. El pobre se enteró de que su ex ha tenido un hijo con un genocida intergaláctico, y por si fuera poco, fue ensartado por un Cyber Kim Jong-un haciendo un saludo Nashe.
Ahora vamos con otra batalla psicológica, la cual es la de Majin Buu contra su adicción a la comida. La adicción de Majin Buu llega hasta tal punto que incluso llega a convertir a sus amigos en comida para zampárselos. Pero todo esto llegaría a su fin cuando Majin Buu se enfrentó a Majin Vegeta. Te voy a transformar en chocolatina para comerte o quizá en bocadillo de queso manchego. No cuentes con ello. He decidido hacerte seguir un régimen. A partir de hoy, gordito, estás a dieta. Sin embargo, la dieta de Vegeta fue demasiado dura, por lo que el pobre Buu acabaría desarrollando un trastorno alimenticio bastante severo. Pero tras mucha lucha interna y tras absorber a Haaland, Majin Buu lograría alcanzar su peso ideal y ganar esta dura batalla. Y el resto es historia. Ahora vamos con una primicia que Toyotaro me contó cuando fuimos a firmar los papeles de la herencia del maestro Toriyama. Y es el combate de Goku y Vegeta contra Black Freezer. Así que si no quieres spoilers, te recomiendo que te saltes este minuto. Durante este combate, Vegeta Ultra Ego es extremadamente funado por racista al ponerle la mano encima a Black Freezer, por lo que Toei lo despidió de la serie. Sin embargo, Son Goku es inmune, ya que es bien sabido que al ser tan popular entre la comunidad afroamericana, Goku fue bendecido con un N-Word Pass de usos ilimitados. Aunque pese a esto, Black Freezer es demasiado poderoso, por lo que Goku le tuvo que pedir ayuda a su viejo amigo Thomas, quien lo ayudó a derrotar a Black Freezer gracias a la técnica de la fusión. También me gustaría hacer una mención especial a la pelea de Krillin contra un moderador de Discord, a la de Mr. Satan contra el SNK Verso, el cual obviamente fue barrido, y a la pelea que Piccolo tuvo contra la Dirección General de Tráfico. Y bueno, esas son mis peleas favoritas de toda la franquicia. Como podréis observar, no hay ninguna de Dragon Ball GT, ya que he decidido mencionar únicamente las peleas que sean canónicas. Pero aún así, dime en comentarios cuál es tu pelea favorita de todo Dragon Ball, y a qué personaje te gustaría ver en los DLC de Sparking Zero. Y muy importante, suscríbete para superar a Pablo Iglesias. Ya casi lo hemos pillado. Y no sé qué más decir. Se acabó el vídeo. Venga, fuera de aquí.